esperaremos, en Dios esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca
vamos con algunos salmos. Primero meditemos un poquito en el Salmo 133. Este salmo vamos a profundizar el día domingo con la gracia del Señor en los cultos dominicales, las 4 reuniones. Leamos el Salmo 133. Dice así: mirad cuán bueno, no solo es bueno, sino muy bueno, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no solo juntos, sino en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, cuando David fue nombrado rey en Hebrón, el pueblo estaba muy desunido. ¿Por qué? Porque el rey Saúl se encargó de destruirlo, porque el rey Saúl lamentablemente se enfocó en perseguir a David. Su corazón se llenó de celos, de envidia, de odio, y ese era su propósito: deshacerse del hombre a quien él odiaba, David. Pero David se mantuvo humilde y Dios lo cuidó y lo engrandeció. Primero lo nombraron rey sobre Hebrón, 7 años. Pero luego vinieron todas las tribus de Israel y le dijeron que reine sobre todos. Y David gobernó sobre todo Israel otros 33 años, es decir, 40 años. Y el pueblo de Israel no tuvo un rey más grande como David. David lo unificó como un solo hombre. Él trabajó mucho por la unidad y por la armonía. Todo el pueblo de Israel adoraba a Dios y Dios les dio grandes victorias. Y Él es el que escribe este salmo y dice: hermoso es vivir en armonía. También había armonía cuando las tribus de Israel venían de todas partes para adorar en Jerusalén, para la fiesta de la Pascua principalmente. En su peregrinaje, como hemos estudiado en estos días, los salmos del peregrino que terminan con el 134. ¿Y qué había en Jerusalén? Unidad, pero no solamente unidad, sino también armonía. Y el salmista usa 2 metáforas para dar a conocer la importancia de la armonía. Dice el verso 2, es como el buen óleo. Óleo es aceite perfumado sobre la cabeza del sumo sacerdote. Y le ponían tanto óleo que aún se derramaba hasta sus vestidos, hasta las puntas de sus vestidos. Ahí tenían unas cosas que se llamaban orlas. Y así también la unidad. Cuando los hijos ven que los padres son unidos, también ellos la practican. Sí hay que enseñar la unidad, pero más practicarla, vivirla. Difícil que en un hogar haya armonía donde la familia, primero, no tiene armonía con Dios y segundo, no tienen armonía entre ellos. Es imposible decir que una familia es unida si no están unidos a Cristo. Y es muy difícil que en una familia haya unidad si el esposo y la esposa no están perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pero cuando los cónyuges están unidos y entre ellos hay armonía, también los hijos se llevan bien. Hay hogares donde los hijos se odian y se quieren matar. ¿Pero por qué? Porque ellos no han visto la unidad ni armonía
en sus padres. Y de igual manera, hermanos, en la iglesia, si no tenemos armonía entre los pastores, si no tenemos armonía en el cuerpo de diáconos, si no tenemos armonía en la comunidad de siervos o en el equipo ministerial, la armonía de arriba baja, desciende. 2 veces se repite esa palabra. El versículo 2, el cual desciende. ¿Qué desciende? El buen óleo, el aceite perfumado. Entonces la armonía baja desde la cabeza. Hay gobiernos que ha tenido este país que han ayudado a la división, a la segmentación y la lucha entre clases, entre grupos étnicos. ¿Y por qué no hay unidad en el pueblo ecuatoriano? Porque no hay unidad desde arriba. ¿Ustedes conocen algún momento en la historia en la que la asamblea esa tiene armonía? ¿Tienen unidad esa gente? Nunca. ¿Tienen hoy armonía? Nunca. Es difícil que entre ellos haya armonía. Y entonces esa desunión, esa división que reina, eso se proyecta en todo el país. Y tenemos que orar para que haya unidad. Pero hay unidad cuando conocemos a Cristo y nos mantenemos unidos a Él. La segunda metáfora, verso 8, como rocío. Una metáfora es una comparación. Como el buen óleo. Segundo, como el rocío. Del monte más hermoso de Israel, el Hermón. Monte que tiene 2.814 metros, como nuestra capital, Quito. Y siempre está cubierto de nieve. Y los oradores en el Antiguo Testamento, los poetas, se paraban al frente del Hermón para inspirarse y escribir sus versos. Así la armonía, así la unidad es hermosa. Hermoso es volver a un hogar donde hay unidad, donde hay armonía. Pero un hogar donde no hay paz, el hombre quiere quedarse trabajando hasta más tarde. Prefiere irse con sus amigos o va donde la mamá, pero no quiere ir al hogar porque no se quiere encontrar con la mujer allí. Y la mujer también prefiere estar fuera porque llegar al hogar es llegar al tormento. Jóvenes, la armonía, jóvenes y adultos aquí presentes, la armonía, la unidad hay que cultivarla. No viene sola, tenemos que esforzarnos. Y para que haya armonía tenemos que ser sufridos, porque el amor todo lo sufre. ¿Quiere ser usted un agente de paz, de armonía? Tiene que sufrir. Hay que saber soportar. Alguien enciende la llama en un hogar. La llama de la discordia. Alguien. Pero cuando todos somos sufridos, aguantamos, soportamos y tenemos paciencia, entonces allí reina la paz, reina la armonía. Tengamos bien presente esto. La armonía no viene sola. Tenemos que esforzarnos, trabajar por ella, permitir que Cristo reine. Por ejemplo, dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Donde hay ira no hay armonía. Y la palabra áspera hace subir el furor, crece la división. Pero la blanda respuesta, entonces la blanda respuesta auspicia la armonía, promueve la armonía. Pero la palabra áspera produce división. Y David aquí nos habla que tengamos unidad y armonía. Verso 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, donde hay armonía, donde hay paz y vida eterna.
Claro, un hogar que marcha en armonía porque tiene la paz de Cristo, todos tienen la salvación eterna. Pero la persona que está siempre peleando en celos, iras y contiendas, está demostrando que la paz de Cristo no está en su corazón. ¿Y cuando la paz de Cristo está en el corazón? Cuando nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando una persona tiene la paz de Cristo, proyecta la paz. Es un agente de paz, un practicante de la paz. Pero cuando no tiene la paz, entonces allí hay división. Y Pablo nos insta en Romanos 10 a predicar el evangelio de la paz, el evangelio de la unidad, de la armonía. No hay armonía, no hay concordia con este mundo. Dice que es imposible. La luz con las tinieblas no se pueden juntar. Imposible que tengan armonía un creyente que se case con una no creyente, con un joven cristiano con una mujer pagana. Nunca, nunca, nunca tendrán armonía. O una chica cristiana con un joven pagano, nunca tendrán armonía. Pero si los dos han nacido de nuevo y se aman a Dios, seguro que tendrán armonía. Vamos orando a Dios para que en nuestros corazones haya paz y también en nuestros hogares y en su querida iglesia. Y no se olvide, somos agentes de la paz. Cada uno tiene que poner su parte. Y cuando cada uno pone su parte en un hogar, reina la unidad, reina la armonía, reina la paz. Si Cristo reina, pero si Él no reina, guerra, celos, iras, contiendas, golpes, divorcios. Pero si Cristo reina, siempre hay paz. ¿Estamos de acuerdo con Dios? Claro que sí. Oremos a Dios. Amado Dios, gracias por este momento, este tiempo de oración y meditación bíblica. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mantienen unidos, las tres personas son uno, triuno. Hay perfecta unidad, hay perfecta armonía entre las tres personas. Así también, Señor, tú haces de un cónyuge y una cónyuge, del esposo y la esposa. Cuando se unen en matrimonio, tú dices que los dos se funden en una sola carne. Y hay unidad, es una perfecta unidad. Y hay perfecta armonía cuando se aman. Y cuando tú los juntas, porque lo que Dios juntó, ningún hombre lo separe. Pero no hay duda que hay matrimonios que tú no juntas. Cuando tú los unes, Señor, no hay duda que hay paz, hay armonía, hay buenas relaciones. Señor, gobierna nuestras vidas, te pedimos. Toma control de nuestras vidas como Rey soberano. Y te rogamos que gobiernes nuestros hogares. Gobierna, Señor, tu iglesia, para que haya paz, unidad, armonía. Señor, no solamente tenemos que ser pacíficos, tú nos ordenas, sino también pacificadores. Y tú nos enseñaste que seamos mansos y humildes de corazón para tener descanso, para tener armonía. Cuando no actuamos con humildad ni con mansedumbre, entonces hay guerra, contiendas, ira, peleas, divisiones, separaciones. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que promovamos la paz, que practiquemos la paz, que enseñemos la paz. Y cuando una persona, una familia puede experimentar la paz,
cuando sus pecados sean perdonados. Y cuando tú perdonas nuestros pecados, entonces el príncipe de paz, en la persona del Señor Jesucristo, viene a vivir en nuestras vidas. Hoy es un tiempo para reconciliarse. Y oramos, Señor, para que las parejas, los cónyuges no se separen, que no se divorcien, que se reconcilien, que practiquen la unidad, que experimenten la armonía, que experimenten la paz. Te rogamos, Señor, aquí mismo en este momento, si hay hermanos o hermanas con problemas, con dificultades con su cónyuge, Señor, que se mantengan unidos a ti, cumpliendo con su rol, que siempre recuerden que la solución no es la división, no es la separación, el remedio es la reconciliación, para que haya unidad, para que haya paz, para que haya esta palabra que tanto se repite, armonía. La armonía no llega sola, la armonía tenemos que cultivarla, tenemos que esforzarnos en ser sufridos. Sufrir tiene que ver con aguantar, con soportar, con tener paciencia, que nos soportemos los unos a los otros, que nos tengamos paciencia los unos a los otros. Señor, esto te rogamos. Ayúdanos a vivir en paz y predicar el Evangelio de la paz. Que haya paz entre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos esto. Amén. El Salmo 134, otro salmo pequeñito, solo 3 versículos. Y el domingo cuando leemos la Biblia, ¿cómo la leemos? De 3 en 3, ¿verdad? Así se tiene que leer. Bueno, así es nuestra costumbre. Uno comienza leyendo 3 versículos y el otro participante, el grupo pequeño, lee 3 versículos. Así también leemos en nuestra casa, mi familia y yo. Cada miembro de la familia, 3 versículos. Y luego meditamos en cada uno de los salmos. El Salmo 134 también comienza con la misma palabra que el Salmo 133. Mirad. Imperativo. Les ordeno que miren. Mirad. Bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. El día miércoles estudiamos este pequeñito salmo y hoy vamos a orar. Los salmos del peregrino, del peregrinaje que se cantaban cuando salían desde sus casas a Jerusalén, comienzan en el Salmo 120 y el último es el 134. ¿Quién le habla a quién aquí en este Salmo 134? ¿Quién le habla a quién? Aquí hablan los peregrinos que llegaron a Jerusalén, cumplieron su propósito de estar juntos en armonía adorando a Dios, y cuando estaban de regreso muy por la mañana, les decían estas palabras a los guardias del templo, como ahora nosotros decimos, que te vaya bien, chao, hasta pronto, Dios te bendiga. Los peregrinos, al retornar a sus casas, le decían a los guardias del templo, que habían muchos, los llama siervos de Jehová, y ellos les exhortaban y les decían, miren, ustedes que están ahí en el templo, velando la casa de Dios, no dejen de adorarlo, no se cansen de alabarlo. Ellos les decían, otra vez leamos, mirad, bendecid a Jehová,
vosotros todos los siervos de Jehová, los que servían en el templo y cuidaban de Jerusalén, los que en la casa de Jehová estáis, ¿cuándo? Por las noches, velando. E iban retornando y les decían, Dios los bendiga, no dejen de adorar. Mientras velen, levanten sus manos al cielo y adórenlo. No se rindan, no claudiquen. Dios los guarde. Ustedes están allí exponiendo sus vidas como guardias. Dios los guarde. Eran exhortaciones de los viajeros que retornaban, de los peregrinos que retornaban a sus ciudades y a sus casas. Y les dicen más, verso 2, alzad vuestras manos al santuario, oren levantando sus manos hacia el templo, porque el templo era una figura del Señor Jesucristo. Hoy nosotros levantamos nuestra mirada a Cristo, que está en todos lugares. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Hermanos, aquí está una manera como podemos despedirnos cuando vamos a un lugar. Vamos a una ciudad, estamos a lo mejor en un hotel o en una familia, y cuando regresamos tenemos que decir palabras. Querida familia, Dios les bendiga, no dejen de adorar a Dios, levanten sus manos al cielo, manténganse en oración, sean fieles, sírvanle a Dios como lo hacen. Hay que decirle algo, palabras. Y entonces los guardias respondían, el verso 3, a los que ya se iban. Cuando llega algún familiar, amigo o hermano a nuestra casa, yo tengo la costumbre de abrirle la puerta, el portón, entre el vehículo y cuando sale. Le abro el portón, entonces las personas van saliendo y esperan un poquito porque ahí en la vía Naranjito hay mucho tránsito y ellos ya cuando van y una parte van recorriendo ya en la carretera, uno les levanta la mano como una despedida. Entonces, mientras los viajeros, los peregrinos se despedían, los guardias del templo les decían, desde Sión te bendiga Jehová. Chao, decimos nosotros. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde en tu retorno, Dios te cuide. Yo no sé si ustedes vinieron aquí a este templo para orar y no salieron orando de sus casas. Sería triste que alguno vino sin orar. Hermanos queridos, donde quiera que vayamos, si nos subimos al vehículo, antes de arrancar, orar. Antes de tomar el taxi, orar. Antes de subirse al bus, orar. Los que vienen en la mototaxi, no hay mototaxi en ningún lado, estarán aprobados. Bueno, los que vienen en su motocicleta, oren 2 veces. Y el que se viene a pie, orar. Hay calles oscuras, donde quiera hay peligro. Pero también, donde quiera está el peligro, pero también Dios donde quiera está. Y donde quiera Él nos cuide. Pero hay que orar a Dios al salir y al regresar. Como hemos aprendido en los Salmos, porque Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, vamos poniéndonos de pie y vamos siguiendo en este hermoso tiempo de oración. Oremos al Señor y bendigamos su nombre. Muy amado Dios, te damos gracias por este momento de meditación bíblica, de oración. Sentimos mucha alegría repasar, conocer lo que los israelitas hacían
en su peregrinaje a Jerusalén para juntos y en armonía adorarte a ti. Y ellos antes de salir oraban y durante el camino iban orando, pero también cantando estos salmos. Estos salmos del peregrino los cantaban al salir, los cantaban al caminar, los cantaban al regresar. Y estaban entonces siempre contentos, porque el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Y a nosotros, Señor, que en nuestro hogar estemos cantando, por las noches cantando también, muy por la mañana cantando. Y venimos también aquí para cantarte, para orar a ti. Qué bueno, Señor, es dar palabras de bendición al que retorna a su casa o al que sale de viaje. Y también qué bonito es y agradable escuchar palabras de bendición de los que nos despiden y nos dicen: mi hermano, Dios te bendiga, pastor, Dios le bendiga a usted y a su familia, que Dios lo guarde, que Dios le añada sabiduría, que Dios lo cuide, que lo mantenga alejado de todo pecado, de toda tentación. Bonito es, agradable es orar los unos por los otros. Que sea nuestra costumbre, Señor, al salir del hogar, al trabajo, al templo, al deporte, al banco, donde quiera que vayamos, Señor, que salgamos orando. Y mientras vamos por el camino también orando, clamando a Dios. Y al retornar también orando a Dios. Porque Pablo dijo: orad sin cesar. Que los niños pronto seguramente irán para la escuela, que salgan de su casa orando, los jóvenes orando, antes de subirse al vehículo, y si lo vamos a conducir, primero orar. Y eso notamos en el Salmo 134, cómo se bendecían mutuamente los peregrinos que viajaban de Jerusalén a sus ciudades y los peregrinos que salían de sus ciudades y de sus hogares a Jerusalén, pero siempre orando y diciéndose palabras, y diciéndote palabras a ti a manera de cántico en estos salmos. Que así lo hagamos, Señor. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. El Salmo 137 que leímos es una canción triste. Ya este no es un salmo de los peregrinos. Es una canción muy triste. Es una canción de los exiliados. Por causa del pecado, Jerusalén fue deportada. Judá fue deportada a Babilonia en el año 602 a.C. ¿Quién lo hizo? Nabucodonosor. Muchos murieron y fueron en cautiverio por su rebelión. Y en el Salmo 137 tenemos nosotros el lamento del pueblo judío cuando estaban cautivos durante 70 años en Babilonia, en todas sus ciudades. Y miren su salmo de lamentos. Era un tiempo para callar. Y en el 138 es un tiempo para hablar. Junto a los ríos de Babilonia se lamentan. Allí nos sentábamos y aún, ¿qué cosa? Llorábamos. Nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, porque ya allí en esclavitud, deportados en Babilonia, ya no podían ir a Jerusalén,
porque el templo fue destruido y los muros derribados. El principal lugar de adoración había sido hecho añicos y ellos lloraban porque ya no podían ir a Jerusalén. Primero, porque estaban allí presos. Segundo, el lugar de adoración estaba destruido. Sobre los sauces, en medio de ella, los sauces que crecen en los ríos, colgamos nuestras arpas. Colgar un instrumento de músico significa que la alegría se terminó. Colgamos nuestras arpas y en lugar de la alegría, el llanto. Y los que nos habían llevado cautivos o presos nos pedían que cantásemos, porque todos sabían que los judíos cantan muy bonito y su música es alegre. La música es muy contagiosa. Hermosa es la música de los israelitas, la nuestra también. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión, cantadnos un salmo. ¿Y cómo puede cantar, hermanos queridos, un corazón triste? Bien dice Santiago: si alguno está alegre, cante alabanzas, pero si está triste, póngase a orar. El que está alegre, cante alabanzas. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová, dice el verso 4, en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar aquí en prisión? ¿Cómo vamos a cantar si Jerusalén está desierta, el templo destruido y sus muros derribados y sus puertas consumidas por el fuego? También por ese tiempo del exilio, Nehemías, el copero del rey Artajerjes, estaba muy triste. Y le preguntó el rey a Nehemías: ¿por qué estás tan triste, Nehemías? Este quebranto de espíritu, ¿qué te sucede? Y dijo él: oh rey, ¿cómo no estará triste mi corazón si el pequeño pueblo que quedó en Jerusalén allí tiene mucha hambre? El templo fue derribado, las murallas están caídas, las puertas consumidas por el fuego, y el pueblo de Israel está deportado. ¿Qué quieres?, le dijo Artajerjes al copero Nehemías: que me permitas ir a la casa de mis padres, Jerusalén, y reconstruirla. Y el rey se lo permitió. Y hay un libro escrito sobre esa reconstrucción al frente, Nehemías. Un hombre que tenía un plan, un hombre y un plan. Reconstruyeron esa ciudad de una manera maravillosa. Y el culto se reactivó entre Esdras, Nehemías y Zorobabel. Dice: ¿cómo vamos a cantar? Y decían ellos, verso 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Un judío no se podía olvidar de Jerusalén. Era el lugar de adoración. Hoy no. Hoy este es un lugar de adoración, pero no el lugar. Porque su casa, su hogar, mi hogar es un lugar de adoración. Donde quiera. Dios no está solamente aquí. También ahora que vamos al hogar. Ahora Dios está viviendo dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Si vamos en un avión a gran altura, allí va Dios. En un submarino, allí va Dios. Dios donde quiere está.
y en todas partes tiene que ser adorado. Hay gente que en el templo tiene una linda conducta, pero llegan a la casa y comienzan a gritar y le dan un puntapié al gato y la comida dice que está mala. Y viene del templo agradeciendo a Dios por todo lo que Él es bueno y llega a maltratar a su esposa. Es áspero y le grita a su hija y a su hijo. Mis hermanos queridos, la paz y la alegría tienen que practicarse en todo lugar. Y a Cristo tenemos que adorarlo y portarnos con Él reverentemente en todo sitio, no solamente en el templo. Aquí todos tenemos linda conducta. En la calificación antigua, 20 sobre 20. Pero fuera de aquí, ¿qué tal la conducta en el hogar, en el trabajo, con los obreros, con el trabajador, en la plaza, en el partido de indoor fútbol? ¿Qué tal la conducta en el mercado, en la plaza, en la cocina, en el cuarto? Dice verso 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Edom muy mala con Israel, cuando decían arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago. Es una oración imprecatoria. El salmista pide que Dios juzgue a estas naciones de lo que tú nos hiciste. Y dice Isaías, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esto hicieron los babilonios con los israelitas. Y todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Y los babilonios cosecharon lo que sembraron. Bueno, ahora vamos orando al Señor de acuerdo a lo que hemos hablado del Salmo 137. Hermanos, si desobedecemos, la tristeza, la amargura, el quebranto tomará parte de nuestra vida y también de nuestros hogares. Israel fue necio. Israel le dio la espalda a Dios. Fueron rebeldes, tercos y desobedientes. Y Jeremías oraba y lloraba, buscando que el pueblo se arrepienta. Pero el corazón de ellos estaba tan endurecido. Llegó el momento cuando Dios le dijo a Jeremías, ya no ores. Oye, Jeremías, pierdes tu tiempo orando, porque este pueblo tiene un corazón obstinado. ¿Y qué es obstinado? Duro, corazón de piedra, corazón de roca, corazón de palo. Ellos se volvieron insensibles y por estos 70 años fueron al suplicio. 70 años en Babilonia como cautivos. Y después de 70 años, cuando se volvieron a Dios y se humillaron, Dios permitió que regresen a su tierra, a la tierra prometida. Vamos orando para que el Señor nos mantenga en santidad y que nos mantenga en humillación y que nos mantengamos con un corazón agradecido. Soberano Dios, seguimos en oración en esta noche. Nosotros también hemos actuado muchas veces como Israel, en rebelión contra ti, con un corazón quejumbroso, que es lo opuesto al contentamiento. Tú los engrandeciste al pueblo de Israel. Hiciste de ella una nación fuerte, en el tiempo de David perfectamente unida, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pero vinieron otros reyes que no gobernaron conforme a tu voluntad, sino conforme a su propio corazón, conforme a sus propios pensamientos. Y entonces ya no tenían paz, ya no hubo unidad, ya no había armonía.
Las 10 tribus del norte se separaron, hubo una división, y al sur quedó Judá y Benjamín. Y ellos también fueron rebeldes. Los unos fueron deportados, fueron exiliados, fueron extinguidos por Sennacherib, el rey asirio, y los otros por el rey de Babilonia en el 602. Y 70 años fueron deportados y luego regresaron a su tierra. Tristes consecuencias vinieron a ellos como causa de su pecado. Tristes consecuencias vendrán sobre nosotros si nos alejamos de ti. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos a ti. Que mis hermanos y yo vivamos en santidad, amándote, reverenciándote, obedeciendo tu palabra, viviendo en santidad, en armonía, irreprensibles, porque sin santidad nadie verá al Señor. Señor, que a toda costa evitemos la tibieza espiritual, que nos mantengamos fervorosos, fervientes en espíritu, orando al Señor, estudiando la Biblia, predicando la Biblia, con fervor, ejerciendo el ministerio, con fervor, compartiendo para tu obra, compartiendo con el que padece necesidad. Que con fervor prediquemos, que contemos el testimonio de los cambios, de la transformación que tú has hecho dentro de nosotros. Israel sufrió y lloraban y se lamentaban, colgaron sus instrumentos de música, porque en lugar de la alegría vino el duelo, vino la tristeza, vino la incertidumbre, porque se alejaron de ti, te dieron la espalda a ti. Y lo mismo nos puede suceder si nosotros nos alejamos de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos a ti, aferrados a ti, amándote, adorándote, sirviéndote. Ayúdanos, te rogamos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último salmo, el 138, también es un salmo de David. Y en este salmo David nos exhorta, nos anima a cantar a Dios, a bendecir a Dios. Dice el dulce cantor de Israel, David, Salmo 138, 1, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios sí nos oye, Él nos responde cuando lo hacemos con fe y en humillación. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra te alaben, te alabarán, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Y aquí en el verso 6 está la cualidad sobresaliente que mantuvo a David como el rey más grande que tuvo Israel. Y era un gran compositor, un gran músico, un gran guerrero, un gran estadista, un gran administrador, un hombre muy valiente.
una cualidad, la humildad, la más importante. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y David era humilde, mas al altivo u orgulloso, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Al arrogante, al engreído, al egocéntrico, lo mira de lejos. A las personas que son charlatanes y que se jactan de sus logros, todo lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. Nada de lo que usted es, mi hermano, mi hermana, ni de lo que yo soy, ni lo que usted tiene, ni lo que yo tengo, es por méritos personales. Todo es por la gracia de Dios. Esto es ser humilde, reconocer que lo que soy, que lo que tenemos, todo es de Él y es por pura gracia, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. David también dijo: al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar esta parte. Y oremos al Señor y también vamos a orar por el tiempo de dar, de contribuir para su obra voluntariamente como el Señor nos ha enseñado en su bendita palabra. Así de pie, oremos al Señor. Muy amado Dios, gracias por este tiempo especial de meditar, reflexionar en tu palabra y orar los unos por los otros. Gracias por la salvación tan grande, porque con libertad te podemos cantar. Y David se mantuvo humilde. Hubo una ocasión cuando en su vida y mientras gobernaba Israel, permitió que el orgullo hiciera presa fácil de él. Y él ordenó que el pueblo de Israel, que su ejército sea contado. Se le dijo: ¿para qué, David, esto? Y él persistió. Y por su orgullo, mucho pueblo de Israel murió. Pero inmediatamente él se humilló y le dijo a Dios: he pecado, yo he pecado. Esto hizo de David un hombre grande, al punto que se lo conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando pecaba, él no hizo como nuestros primeros padres Adán y Eva. Adán culpó a su mujer y la mujer culpó a la serpiente. Pero David no culpaba a nadie, solo decía: yo pequé. Con la primera persona, el singular: yo pequé. Nosotros tendemos a decir: es que. La esposa es la culpable, el esposo es el culpable, los hijos son los culpables, el gobierno es el culpable, el pastor es el culpable, y así. Tendemos siempre a culpar a otros por nuestros pecados y fracasos. Pero la grandeza de David consistió que cuando él pecó, dijo: yo pequé. Ni tampoco tú aceptas ese perdón cuando alguno dice: si es que te ofendí, perdóname. No tiene valor. Ni tampoco tiene valor: te perdono, pero tampoco tiene valor. Es nada más: perdóname. Hice lo malo, perdóname. Sin ninguna condición. Señor, cuando pecamos contra ti, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Qué tiene que hacer un hombre, una mujer, alguien que nunca se ha arrepentido? Decirle a Dios: perdóname, he pecado contra ti, perdóname. Si un esposo le falla a su esposa, una sola palabra: perdóname, perdóname.
Tenemos que aprender entre nosotros a pedirnos perdón. Y esto es una muestra de humildad. Tú dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, gracias. Gracias por este momento. Que nos mantengamos en humildad. Y en este culto con amor te damos de lo que tú nos has dado. Nuestros diezmos, ofrendas, promesas. Este es un mandato tuyo. Tú amas al dador alegre. Y para invertir, Señor, en tu bendita obra, en la predicación del Evangelio por todo el mundo, para el sustento de los misioneros, para apoyar los proyectos de la Iglesia Nacional, el sustento del seminario bíblico nuestro, donde los obreros cristianos se preparan, para el sustento de los obreros de esta iglesia, para la fundación de iglesias hijas, para ayudar a la gente muy pobre, Señor, que tienen muchas necesidades, y también para todo lo que tiene que ver con mantener este templo y las obras complementarias que se están realizando. Señor, con amor contribuimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos
salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre